14 de junio de 1995, sábado por la mañana en Brooklyn. ¿Alguna vez has visto la luz del sol? ¿Atravesar las vidrieras y sentir que presenciabas algo sagrado? Eso era exactamente lo que parecía. Como dentro de la iglesia de San Francisco Javier esa mañana. La luz lo pintaba todo de tonos dorados y carmesí, cayendo sobre rosas blancas que bordeaban cada banco, posándose en él. Hombros de una novia que parecía salida de un cuento de hadas. Olivia Chen tenía 24 años y llevaba el vestido de novia de seda de su abuela, cuidadosamente conservado durante 3 décadas, le quedaba perfecto. Perfectamente, abrazando su pequeña figura antes de fluir hacia un tren que parecía no tener fin. Su cabello oscuro era recogido en un elegante moño, adornado con pequeñas flores blancas que su madre había pasado horas colocándola justo en el lugar correcto. Era hermosa. Más que eso, era radiante con el tipo de felicidad que hace sonreír a todos los que te rodean sin saber por qué. Jacob Randall esperaba en el altar, de 27 años, alto, con cabello castaño arena y el tipo de sonrisa segura que había conquistado a Olivia 2 años antes cuando se conocieron en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común en Manhattan. Trabajaba como contador en una empresa mediana en Midtown, ganando un salario decente que prometía estabilidad. Los padres de Olivia lo aprobaron. Su madre, Grace Chen, le había susurrado a su hermana durante la cena de ensayo: «Él va a cuidar bien de nuestra niña». El padre, Thomas, había estrechado la mano de Jacob tan fuerte que le dolió, diciendo: «Estás recibiendo la mejor hija que un hombre podría pedir». La ceremonia fue perfecta. La voz del padre Michael resonó por la iglesia mientras hablaba sobre el amor, el compromiso y el vínculo sagrado del matrimonio. La hermana menor de Olivia, Emma, lloró durante su discurso como dama de honor. El padrino de Jacob, su compañero de cuarto en la universidad, Derek Morrison, hizo reír a todos con historias sobre la terrible cocina de Jacob y su determinación de aprender a preparar los platos chinos favoritos de Olivia. La pareja intercambió votos que ellos mismos habían escrito. Jacob prometió amar a Olivia en cada etapa de su vida. Olivia prometió ser su compañera en todo para siempre. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Sabes de las personas a las que les prometemos la eternidad? La recepción tuvo lugar en un restaurante polaco. Salón comunitario en Greenpoint decorado con serpentinas blancas y azules. Los padres de Olivia no eran ricos, pero ahorrado durante años para darle a su hija mayor la boda que se merecía. El DJ puso un Chinet Melody por primera vez. Baile. Jacob abrazó a Olivia, haciéndola girar suavemente mientras los invitados se tomaban fotos con cámaras desechables. Todos recordarían más tarde lo felices que se veían, lo felices que estaban. Amor, qué perfecto. Durante la cena, Olivia no paraba de hablar de su luna de miel. Jacob nos reservó una cabaña en el Adirondacks, les dijo a sus amigas de la universidad, con los ojos brillantes de emoción. Justo en Lake Placid. Haremos kayak y senderismo, y estaremos juntos, lejos de todo. Apretó la mano de Jacob por debajo de la mesa. Va a ser la semana más increíble de nuestras vidas. Jacob sonrió y le besó la sien. Lo que sea por ti, Liv. La fiesta duró hasta medianoche. Olivia abrazó a su madre tan fuerte que Grace tuvo que reír entre lágrimas. Mamá, te llamo desde la cabaña. Olivia lo prometió. Tienen teléfono fijo. Te avisaré que llegamos sanos y salvos. Grace sostuvo la cara de su hija entre sus manos. Más te vale. Voy a preocuparme. Hasta que oigo tu voz. Algo en los ojos de su madre esa noche perseguiría a Grace durante años. Ven. ¿Tenían las madres un sexto sentido para estas cosas? Jacob cargó sus equipaje en su Ford Explorer verde oscuro alrededor de las 12:30 de la noche. El SUV estaba solo 2 años, confiable, perfecto para el viaje de 6 horas hacia el norte hasta Adirondacks. Olivia había empacado todo lo necesario. Botas de montaña, trajes de baño, la elegante cámara que sus padres les habían regalado. Regalo de bodas y 3 novelas románticas que había estado guardando para leer durante el viaje. También había empacado la favorita de Jacob, colonia y un conjunto de lencería nuevo que había comprado especialmente para su primera noche como marido y mujer. A la 1:15 de la madrugada el 15 de junio de 1995, Jacob y Olivia se marcharon del salón comunitario. Olivia saludó por la ventana al pequeño grupo de familias que aún limpiaban el interior. Su madre le devolvió el saludo,
observando hasta que las luces traseras desaparecieron al doblar la esquina hacia Manhattan Avenue. El plan era sencillo: conducir hacia el norte por la noche anterior, con poco tráfico. Parada para desayunar en algún lugar de las montañas Catskill. Llegada a la cabaña tarde. Mañana y pasar los próximos 7 días completamente desconectado del mundo. Sin trabajo, sin obligaciones, solo 2 personas. Comenzando su vida juntos. Jacob tomó la primera 87 hacia el norte, que los llevaría directamente a través del valle del Hudson y hacia las montañas. Olivia mantuvo la radio baja. Sintonizó una emisora de rock suave. Se quitó los zapatos planos blancos y se acurrucó en el asiento del pasajero, ya planeando su primer día en la cabaña. Deberíamos hacer kayak por la mañana cuando el lago esté tranquilo, dijo, y luego caminar hasta esa cascada que mencionó la compañía de alquiler. Jacob asintió, pero sus ojos seguían fijos en el espejo retrovisor. Suena perfecto. ¿Vio algo en ese espejo o a alguien? Se detuvieron por gas cerca de New Paltz alrededor de las 2:45 de la madrugada. El encargado, un estudiante universitario que trabajaba en él. Turno de noche, más tarde le diría a la policía que Olivia parecía emocionada, hablando del lago y las montañas. Jacob estaba callado, miraba su reloj constantemente. Parecía ansioso por volver a la carretera. El chico no le dio mucha importancia en ese momento. Tiempo. Muchos novios parecían nerviosos en su noche de bodas. Jacob pagó en efectivo por la gasolina, $32. También compró 2 botellas de Coca-Cola y una bolsa de Cheetos. Para el camino, le dijo a Olivia con una sonrisa. Ella se rió y comentó algo sobre lo romántico que era comer comida chatarra. Comida en su luna de miel. Salieron de la estación a las 3:05 de la madrugada. La oscuridad. El Ford Explorer verde se incorporó nuevamente a la enero del 87 norte y desapareció en la madrugada. Oscuridad del norte del estado de Nueva York. La radio seguía sonando. Olivia seguía planeando su semana perfecta. Jacob seguía conduciendo hacia el norte, con las manos apretadas en el volante y la mirada fija en el suelo. Espejo retrovisor. Ese fue el último avistamiento confirmado de Olivia y Jacob Randall juntos. 7 horas después, cuando Gracechen llamó al teléfono fijo de la cabaña y no obtuvo respuesta, se dijo a sí misma que probablemente se habían detenido por un tiempo más largo. Desayuno o tener problemas con el tráfico. Al mediodía, cuando volvió a llamar y seguía sin obtener respuesta. La preocupación empezó a roerle el estómago. A los 38 p.m., cuando el dueño de la cabaña llamó para decir que el Randall no se había registrado y nadie había recogido las llaves de la caja fuerte. Grace supo que algo andaba terriblemente mal. Una madre siempre lo sabe. A las 6:30 de la tarde del 15 de junio de 1995, Thomas y Gracechen estaban en su automóvil conduciendo hacia el norte por la misma carretera que su hija y su nuevo yerno habían tomado durante 16 horas. Antes, a las 9 de la noche, se comunicaron con la Policía Estatal de Nueva York. A medianoche, Olivia y Jacob Randall fueron declarados oficialmente desaparecidos. La investigación que siguió consume 12 años, destruye familias y finalmente revela una verdad tan devastadora que sacudiría la fe de toda la comunidad en las personas que creían conocer. Porque a veces la persona que duerme a tu lado es un completo desconocido. A veces, los votos pronunciados a la luz del sol son mentiras susurradas en oscuridad. Y a veces el día de boda perfecto es solo el comienzo de la historia más horrible imaginable. Ellos desapareció sin dejar rastro. La búsqueda duraría más de una década. Y cuando la verdad finalmente emergió en 2007, pero no traería paz. Solo traería más preguntas, más dolor y terrible conocimiento de que el mal a veces se presenta con cara de amor. ¿Cómo una pareja desaparece en uno de los estados más poblados de Estados Unidos? ¿Qué ocurrió en esa oscura carretera entre Nueva York y las montañas? ¿Y por qué 12 años después solo una de ellas sería encontrado con vida? Las respuestas demostrarían que algunos secretos son demasiado oscuros para permanecer enterrados para siempre. 15 de junio de 1995. 7 de la mañana. Gracechen no había dormido. Intentó acostarse en la cama junto a Thomas, pero al cerrar los ojos, vio a Olivia saludando desde la ventanilla del coche. Algo andaba mal.
¿No se supone que las madres se sientan así la mañana después de la boda de su hija? Se supone que deben sentir alegría, alivio, quizás un poco de tristeza porque su bebé ha crecido. No está caries. El miedo se asienta en el pecho como una piedra. Llamo a la cabaña, anunció Grace, mientras tomaba el teléfono de él. Mesita de noche. Thomas murmuró algo sobre darles privacidad a los niños, pero Grace ya estaba marcando el número que me había dado la compañía de alquiler. Sonó y sonó y sonó. No hubo respuesta. Probablemente pararon a desayunar, dijo Thomas, pero su voz le faltaba convicción. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de saber que algo anda mal, pero todos a tu alrededor siguen diciendo que está bien? Ahí fue donde Grace Chen vivió las siguientes 8 horas. Ella volvió a llamar a las 9. No hubo respuesta. A las 11, nada. A las 10, ella. Llamé directamente a la compañía de alquiler. Soy Grace Chen. Mi hija y mi yerno debían registrarse. La cabaña de Lake Placid anoche. ¿Están ahí? La mujer del otro lado la puso en espera, y esos 3 minutos. Parecía que habían pasado 3 horas. Cuando regresó, su voz había cambiado. Profesional. Cuidado, señora. No se ha abierto la caja fuerte. Las llaves siguen dentro. No he tenido ningún contacto con los Randalls. Fue entonces cuando Grace Chen dejó de respirar. Normalmente, Thomas los condujo hacia el norte inmediatamente. Tomaron la misma ruta que había tomado su hija, la primera 87, extendiéndose interminablemente ante ellos a través del valle del Hudson. Grace miró fijamente. Ventana en cada parada de descanso, en cada gasolinera, en cada coche al costado de la carretera, deseando que su hija apareciera. Tal vez tuvieron un problema con el coche, repetía Thomas. Tal vez se detuvieron para dormir y perdieron la noción del tiempo. Pero Grace lo sabía. Mejor. Olivia habría encontrado la manera de llamar. Siempre lo hacía. A las 5:30 de la tarde. Habían recorrido toda la ruta 2 veces. Nada. Ni rastro del Ford Explorer verde oscuro. No había informes de accidentes. No. Uno recordaba haber visto a una joven asiática con un vestido de novia o a un hombre blanco alto con cabello castaño rojizo. Era como si Jacob y Olivia habían conducido hacia un agujero negro, en algún lugar entre la ciudad de Nueva York y el Adirondacks. A las 6:15 de la tarde, Thomas Chen entró. El cuartel de la Policía Estatal de Nueva York en Raybrook. Mi hija está desaparecida, dijo. Y su voz se quebró al oír la palabra que faltaba. Se casó ayer. Se suponía que estaría de luna de miel. No puedo encontrarla. El agente Michael Sullivan tenía 38 años, un veterano de 14 años que había visto a su porcentaje de casos de personas desaparecidas. La mayoría se resuelven en 48 horas. Fugitivos. Volvió a casa. Se encontraron ancianos confundidos vagando por los pueblos cercanos. Las parejas que se habían peleado se reconciliaron y olvidaron contarlo. Sus familias. Pero algo en el rostro de Thomas Chen hizo que Sullivan se lo tomara en serio desde el primer momento. Dime. Todo, dijo Sullivan, sacando su cuaderno. Grace y Thomas hablaron durante 2 horas. Heterosexual. Describieron a Olivia, de 1,6 metros, 50 kilogramos, cabello largo y negro, ojos marrones. La última vez que la vieron llevaba zapatos planos blancos y un vestido azul de verano que se había puesto después de la recepción. Describieron Jacob, 1,85 metros, 79 kilogramos, cabello castaño arena, ojos azules. Llevaba vaqueros y camisa blanca. Le dieron la información del vehículo. Ford Explorer oscuro de 1983. Placas verdes de Nueva York HJK 4782. Explicaron la ruta, la cronología, la reserva de la cabaña. Y entonces Grace dijo algo que hizo que la pluma de Sullivan se detuviera. Mi hija nunca iría tanto tiempo sin llamarme. Aunque estuviera enojada, aunque quisiera espacio, me llamaría. Sabe que me preocupo. Me prometió que me llamaría cuando llegaran a la cabaña. A Grace le temblaban las manos. Algo le pasó. Lo sé. Una madre lo sabe. ¿De verdad las madres tenían un sexto sentido? ¿Grace Chen simplemente estaba aterrorizada por la alternativa? Sullivan emitió una orden de búsqueda. Estén atentos a vehículo inmediatamente. Todos los policías de Nueva York recibieron la descripción verde oscuro.
Ford Explorer matrícula HJK 4782, posiblemente transportando a los recién casados Jacob y Olivia Randall. Se puso en contacto con el Centro Nacional de Información Criminal para registrar el vehículo en su base de datos. En 1995, esto era de vanguardia. Sin rastreo GPS ni triangulación de teléfonos celulares. No hay cámaras de vigilancia en todas las carreteras, solo ojos humanos y comunicación por radio. Los encontraremos, Sullivan prometió a los Chen. ¿Pero realmente podía prometer eso? La búsqueda oficialmente comenzó al amanecer del 16 de junio. Helicópteros de la Policía Estatal sobrevolaron el corredor I-87, buscando cualquier rastro del explorador verde en barrancos, zonas boscosas o estacionamientos abandonados. Unidades terrestres revisaron cada parada, cada mirador, cada lugar donde un coche pudiera detenerse. Preguntaron a las gasolineras, auxiliares, operadores de cabinas de peaje, camareras de restaurantes. ¿Alguien había visto a esta pareja? ¿Este vehículo? A las 11:45 de la mañana consiguieron su primera pista real. El universitario de la gasolinera News llamó. Sí, lo recuerdo. Le contó al policía que le había mostrado la boda. Foto. Se detuvieron aquí alrededor de las 2:45 de la madrugada. Parecía muy feliz hablando sobre kayak y senderismo. Parecía, no sé, ansioso. Seguía revisando observaba, mirando a su alrededor. El asistente hizo una pausa. De hecho, ahora que lo pienso, él seguía mirando la carretera como si estuviera esperando a alguien o preocupado de que alguien lo siguiera. ¿Siguiéndolos? La palabra le heló las venas a Sullivan. ¿Viste? ¿Alguien más? ¿Otro vehículo? Insistió Sullivan. No, señor. Estaba muerto en ese momento. De la noche. Solo ellos y un camión que pasó justo después. Siguieron. Bajó el semirremolque. No había visto al explorador. No había visto nada inusual. Solo otra noche en la carretera. Un callejón sin salida. Pero la observación del asistente sobre el comportamiento de Jacob abrió una nueva vía de interrogatorio. Sullivan comenzó a indagar en los antecedentes de Jacob Randall. En la superficie, todo parecía limpio. Sin antecedentes penales. Un trabajo decente en Feldman & Associates, una empresa de contabilidad de Manhattan. Firme, buen crédito, sin órdenes de arresto pendientes. Sus colegas lo describieron como tranquilo, profesional, quizás un poco distante, pero en general muy querido. Luego Sullivan habló con Derek Morrison, el padrino de Jacob. Jacob era mi compañero de cuarto. En la Universidad de Nueva York, explicó Derek por teléfono. Un tipo genial. Un poco intenso a veces, pero ¿no lo somos todos? Sullivan preguntó si Jacob parecía normal antes de la boda. Derek dudó. Esa vacilación duró 3 segundos de más. Derek, si sabes algo, ahora es el momento de decírmelo. Mira, no sé si significa algo. Como dijo Derek lentamente. Pero unos 2 meses antes de la boda, Jacob empezó a actuar de forma extraña y reservada. Recibía llamadas telefónicas. Llama y sal de la habitación. Una vez contesté su celular mientras estaba en la ducha, y esta mujer me pidió. Hi. Le dije que tenía el número equivocado, pero ella insistió en que tenía el número correcto y que le dijera a Hi que llamé. Cuando se lo mencioné a Jacob, dijo que probablemente era un número equivocado y cambió de tema. J. Jacob se hacía llamar Jacob, no Hi. ¿Quién era? ¿Lo llamaban Hi? La investigación de Sullivan estaba tirando de los hilos, y no le gustaba el patrón que estaba surgiendo. Mientras tanto, Grace Chen se había convertido en una mujer poseída. Había impreso 500 volantes con la foto de la boda de Olivia y los detalles de su desaparición. Pasó empapelando Brooklyn, Queens, Manhattan y cada ciudad a lo largo de la primera 87. Pasillo con la cara de su hija. Thomas se había tomado una licencia de su trabajo en la oficina de correos para ayudar. La hermana de Olivia, Emma, de solo 21 años y a punto de comenzar. En su último año en Forum, dejó todo para buscar. La familia se instaló. Un centro de mando en el pequeño apartamento de Chen, en Sunset Park. El teléfono sonaba constantemente. Llegaban pistas. Los psíquicos llamaron ofreciendo sus servicios. Los periodistas solicitaron entrevistas. La mayor parte de la información fue inútil. Alguien
Creyeron haber visto a Olivia en Albany. Alguien más juró que la exploradora había estado en un área de descanso cerca de Saratoga. Cada pista se evaporó bajo escrutinio. Pero el 19 de junio, 4 días después de la desaparición, la investigación dio un giro brusco. Un excursionista cerca de Keene Valley, a unas 30 millas de Lake Placid, informó haber encontrado huellas de neumáticos recientes que salían de un camino de servicio hacia densos bosques. La policía estatal siguió las huellas. Media milla adentro, escondido detrás, entre pinos frondosos y parcialmente cubierto de ramas, lo encontraron. La Ford Explorer verde oscuro, matrícula HJK 4782. Vacío. Sullivan y su equipo se acercaron al vehículo como si fuera una bomba. Coche. Puertas desbloqueadas, llaves en el encendido, los zapatos blancos de Olivia en el piso del pasajero, la billetera de Jacob en el tablero, que contenía su licencia de conducir, tarjetas de crédito y $83 en efectivo. En la parte de atrás, su equipaje sin abrir. La maleta de Olivia estaba llena de la ropa que había empacado cuidadosamente para su luna de miel. La bolsa de Jacob con su equipo de senderismo. Pero ni Jacob, ni Olivia, ni sangre, ni rastros de una lucha. El vehículo simplemente había sido abandonado. ¿Por qué una pareja en su luna de miel conduciría media milla hacia el bosque y desaparecer? El equipo forense procesó el Explorer durante 3 días. Encontraron las huellas dactilares de Olivia en la puerta del pasajero y el tablero. Las de Jacob. Huellas en el volante y la palanca de cambios. Nada inusual. No hay huellas dactilares extrañas, ni residuos de armas, ni evidencia biológica que sugiere un crimen. El tanque de gasolina estaba medio lleno. El motor funcionaba perfectamente. No había ninguna razón mecánica para abandonar el vehículo. No tenía sentido, a menos que alguien había querido que no tuviera sentido. Sullivan llamó a los Chen para informarles. Grace se desplomó al oír. Habían encontrado el coche, pero no a su hija. ¿Dónde está?, sollozó Grace al teléfono. Si el coche está ahí, ¿dónde está mi bebé? Esa era la pregunta que rondaba a todos los involucrados en la investigación. Equipos de búsqueda y rescate peinaron un radio de 8 kilómetros alrededor del explorador abandonado. Trajeron perros rastreadores de cadáveres. Arrastraron a los que estaban cerca. Estanques. Revisaron cada cabaña, cada sendero, cada centímetro cuadrado de naturaleza. Durante 2 semanas, más de 100 personas registraron esos bosques. No encontraron nada. Ni una prenda de vestir, ni un huella, ni un solo rastro de a dónde habían ido Jacob y Olivia Randall después. Abandonaron su vehículo en medio de la nada. Era como si el bosque se los hubiera tragado enteros. Pero los bosques no. Se tragan a la gente. La gente lo hace. Julio de 1995. Un mes desde que Olivia y Jacob desapareció. El agente Michael Sullivan se sentó en su oficina rodeado de evidencia que no conducía a ninguna parte. Fotos de un abandonado. Todoterreno, declaraciones de testigos contradictorias y análisis forense. Informes que plantearon más preguntas que respuestas. Surgieron 3 teorías, cada una más inquietante que el anterior. Teoría 1. Fueron víctimas de un ataque aleatorio. Violencia. Los Adirondacks no eran inmunes a la delincuencia. Los vagabundos pasaban por allí. Quizás Jacob y Olivia se habían topado con alguien peligroso en ese camino de servicio. Pero la teoría tenía problemas. El coche no mostraba señales de haber sido forzado. La cartera de Jacob seguía allí, intacto. Si el robo fue el motivo, ¿por qué dejar dinero en efectivo y tarjetas de crédito? ¿Y por qué las víctimas se internarían en el bosque antes de ser atacadas? Sullivan no se lo creyó. La teoría también, habían orquestado su propia desaparición. Quizás Jacob y Olivia lo habían planeado todo. Fingir una desaparición de luna de miel, empezar una nueva vida en algún lugar. Otra cosa. Pero la evidencia no lo respaldaba. La cuenta bancaria de Olivia tenía $3,247. En él, intacto desde el 14 de junio. La cuenta de Jacob contenía $8,930. Tampoco se habían tocado. Ninguno había retirado grandes sumas de efectivo antes de la boda. Sus tarjetas de crédito no se habían usado desde aquella gasolinera en New Pulse. ¿Cómo desaparece uno sin dinero en 1995? Teoría 3. Jacob le había hecho algo a Olivia.
Esta era la teoría que mantenía a Sullivan despierto por las noches. El nerviosismo. Comportamiento en la gasolinera. La misteriosa mujer que lo llama Jay. ¿Qué? ¿Y si Jacob hubiera estado planeando algo? ¿Y si Olivia hubiera descubierto un terrible secreto durante ese viaje al norte? Pero, ¿dónde estaba Jacob? Si le había hecho daño a Olivia y huyó, ¿por qué abandonó el vehículo con su billetera dentro? La investigación se expandió en todas direcciones. Sullivan. El equipo entrevistó a todos los que asistieron a la boda. Vecinos, compañeros de trabajo, amigos de Olivia de la Universidad Forum. Los colegas de Jacob en Feldman and Associates. Todos pintaron la misma imagen, una pareja normal, sin mostrar señales de problemas, excepto por una persona. Lisa Brennan trabajaba como recepcionista en Feldman y Asociados. Llamó a Sullivan aparte después de su entrevista formal. Jacob recibió muchas llamadas personales en los meses previos a la boda. Lisa dijo en voz baja que siempre eran de la misma mujer. Ella llamaba y preguntaba por Jay. Estas llamadas lo molestaban. Una vez lo escuché a través de puerta de la sala de conferencias diciendo, «¿Sabías que esto era temporal? Te lo dije desde el principio». ¿Temporal? ¿Qué era temporal? ¿Quién era esta mujer? Sullivan intentó rastrear las llamadas, pero en 1995, el sistema telefónico de la empresa no mantenía registros detallados. Callejón sin salida. Agosto. Llegó septiembre. La atención de los medios se desvaneció. Otras historias tomaron precedencia. Lentamente, inexorablemente, Jacob y Olivia Randall pasaron de la primera plana a en ninguna parte. Pero Grace Chen nunca dejó de buscar. Cada mañana a las 6 de la mañana. Se despertó y preparó 2 tazas de café, una para ella y otra para Olivia. Colocó la taza de Olivia en la mesa de la cocina donde solía sentarse su hija. El café se quedaba allí, enfriándose, hasta que Grace lo derramó al mediodía. Luego lo volvería a hacer a la mañana siguiente. Grace, tienes que parar. Su hermana se lo dijo después de 3 meses. Esto no es sano. A mi hija le gusta el café con 2 cucharadas de azúcar y crema extra, respondió Grace. Cuando llegue a casa, quiero que esté listo para ella. ¿Cuánto tiempo puede una madre vivir solo de esperanza? Grace había cubierto el paredes de los dormitorios con mapas del corredor de la primera 87. Alfileres rojos marcaban cada gasolinera, estación y área de descanso. Una X negra marcaba el lugar donde se encontró al explorador. Por la noche, ella y Thomas trazaron posibles rutas. ¿A dónde podrían haber ido? ¿Y si hubieran tomado un camino diferente? Thomas había envejecido 1 década en 4 meses. Su cabello se había vuelto completamente gris. Había perdido 25 libras. En la oficina de correos, los compañeros de trabajo susurraban cuando pasaba. ¿Qué haces? ¿Qué le diría a un hombre cuya hija desapareció sin dejar rastro? Para octubre de 1995. Sullivan tuvo que admitir que el caso se estaba estancando. Habían seguido todas las pistas, entrevistado a cientos de personas, buscado miles de acres. El FBI intervino, pero no encontró nada nuevo. Sin exigencias de rescate, sin cadáveres, sin testigos, sin descansos. A veces la gente simplemente desaparecer. Su teniente le dijo, hemos hecho todo lo posible. Pero Sullivan no podía dejarlo pasar. No con Grace Chen llamaba todas las semanas para preguntar si había novedades. El primer aniversario se celebró el 14 de junio. 1996. Grace Chen organizó un servicio conmemorativo en la iglesia de San Francisco Javier, la misma iglesia donde Olivia se había casado exactamente 1 año antes. 200 personas asistieron, encendieron velas, rezaron, pero una persona estuvo notablemente ausente. Cualquier miembro de la familia de Jacob. Los Randall, los padres de Jacob, se habían mudado a Florida hace 3 años. Meses después de la desaparición. Habían vendido su casa en Queens y no habían dejado otra dirección. Cuando los periodistas los localizaron, pero se negaron a hacer comentarios. Nuestro hijo se ha ido, dijo Patricia Randall. Déjenos llorar en paz. ¿Por qué los padres de una persona desaparecida huirían a otro estado? Pasaron los años. 1997, 1998, 1999. La familia Chen envejeció pero nunca sanó. El cabello de Grace se volvió blanco. Thomas desarrolló presión arterial alta y
Tuvo un ataque cardíaco leve en 2000. Emma se graduó de Forum pero no pudo traer. Para celebrar. El ritual del café de Grace nunca se detuvo. Cada mañana, 2 tazas, una para ella, otra para Olivia. También había empezado a salir de la habitación de Olivia. Tal como estaba, la cama hecha, el armario lleno de ropa, los mapas en las paredes. La habitación de Olivia está lista para cuando llegue a casa, les decía Grace a las visitas. Sullivan se jubiló en 2003. En su último. Ese día, llamó a Grace Chin. Lo siento, le dijo. Ojalá hubiera podido. Trajiste a Olivia a casa. Gracias por nunca darte por vencida con ella, respondió Grace. El expediente del caso acumuló polvo. Nuevo. Los soldados tomaron el control, miraron la carpeta de Randall, de vez en cuando, negaron con la cabeza y pasaron a casos con solución. Olivia y Jacob Randall se convirtió en una historia con moraleja. A veces no se obtienen respuestas. Para 2006, habían pasado 11 años. La mayoría de las personas que recordaban la desaparición había seguido adelante. Grace Chen cumplió 62 años ese año. Había pasado casi la mitad de su vida esperando que su hija llegue a casa cada cumpleaños, cada Navidad, 2 tazas de café, cada mañana. Thomas le rogó que viera a un terapeuta. Grace se negó. El duelo es para la gente que han perdido a alguien, decía. No he perdido a Olivia. Simplemente aún no está aquí. La mente humana hace cosas extrañas para protegerse de un dolor insoportable. Pero en septiembre de 2007, 12 años y 3 meses después de la desaparición de Olivia y Jacob Randall, ocurrió algo imposible. Algo que reabriría el caso, destroza lo que quedaba del mundo de Grace Chen y demuestra que a veces los muertos no permanecen enterrados. A veces, viven nuevas vidas en ciudades que jamás pensarías visitar. Seattle, Washington. 22 de septiembre de 2007. Sábado por la tarde en el mercado de Pike Place. El aire olía a pescado fresco y café tostado. Los turistas se agolpaban. Los famosos vendedores de pescado, con sus cámaras listas. Los músicos callejeros tocaban por monedas. Era el tipo de hermoso día del Pacífico Noroeste que hizo que la gente olvidara la lluvia constante. Derek Morrison estuvo en Seattle por una conferencia de software. Había dejado Nueva York 5 años antes, cambiando el caos de Manhattan por las cafeterías de Portland y rutas de senderismo. Ahora trabajaba en tecnología, muy lejos de sus días en la Universidad de Nueva York, cuando se preparó con Jacob Randall. A veces pensaba en Jacob, se preguntaba qué había pasado, se sentía culpable por haber seguido adelante con su vida mientras su viejo amigo permanecía desaparecido, probablemente muerto. Por eso, cuando Derek lo vio parado cerca de un puesto de flores, su cerebro se negó a procesarlo. ¿Alguna vez has visto un fantasma a plena luz del día? El hombre era alto, quizá de 1,85 metros, con cabello castaño arena que empezaba a encanecer en las sienes. Vestía vaqueros de aspecto caro, una chaqueta azul marino y Derek no recordaba que Jacob tuviera gafas de montura metálica. Estaba sonriendo a algo en su teléfono, completamente relajado, completamente vivo. Una mujer estaba de pie. A su lado, una mujer menuda, rubia, de unos 30 años, riéndose de lo que sea que le estuviera mostrando. La taza de café de Derek se le resbaló de la mano. Golpeó los adoquines y explotó, salpicando el líquido caliente por todas partes. La gente cercana saltó hacia atrás. El hombre alto miró hacia arriba ante la conmoción. Sus ojos se encontraron. Durante 3 segundos, quizá 4, Jacob Randall lo miró fijamente. Derek Morrison. El reconocimiento se reflejó en su rostro, breve e inconfundible. Aterrorizado. Entonces agarró la mano de la mujer rubia y se dio la vuelta, caminando rápidamente hacia la salida norte del mercado. «Jacob», gritó Derek, abriéndose paso entre la multitud. «Jacob Randall». El hombre no se dio la vuelta. Caminó más rápido, arrastrando a la mujer con él. Ella parecía confundido, preguntándole algo que Derek no pudo oír. Desaparecieron entre la multitud de compradores del fin de semana antes de que Derek pudiera acortar la distancia. Derek se quedó allí, respirando con dificultad. El corazón le martilleaba las costillas. La gente lo miraba fijamente. Un adolescente le preguntó si estaba bien.
Derek no respondió. Su mente corría por cosas imposibles. Cálculos. Jacob llevaba 12 años desaparecido, dado por muerto. Todos sabían. Se dio por vencido. Sus padres se habían mudado. El caso se había enfriado. Pero Derek había. Acabo de verlo vivo, sano, con otra mujer en Seattle. ¿Qué haces cuando lo imposible se vuelve innegable? Derek sacó su teléfono con un temblor. Me llevé las manos y llamé al 911. Me llamo Derek Morrison. Acabo de ver a alguien que ha estado desaparecido desde 1995. Jacob Randall. Él desapareció en su luna de miel en Nueva York hace 12 años. Lo acabo de ver en Seattle. En el mercado Pike Place. La voz del operador era profesionalmente tranquila. Señor, ¿está seguro de esta identificación? Fuimos compañeros de cuarto en la universidad. Fui su padrino de boda. Era él. El operador tomó sus datos y dijo que alguien se comunicaría con él en breve. Derek colgó y llamó inmediatamente. El número que había guardado en su teléfono durante más de una década, aunque nunca había esperado usarlo de nuevo. Grace Chen. Respondió al tercer timbre. Hola, señora Chen. Soy Derek Morrison. Jacobs. Amiga. No sé si me recuerdas, pero yo recuerdo a todos los de la boda. Grace interrumpió. Su voz parecía mayor, cansado, pero aún agudo. ¿Por qué llamas? Derek respiró hondo. Respira. Acabo de ver a Jacob en Seattle. Está vivo. El silencio al otro lado duró tanto tiempo. Derek pensó que la llamada se había cortado. Entonces lo oyó. Un sonido. Algo entre un jadeo y un sollozo. ¿Dónde está Olivia?, susurró Grace. ¿Era mí? ¿Su hija estaba con él? No, señora. Estaba con otra mujer. Lo siento. Otro silencio. ¿Entonces estás seguro de que era él? Seguro. Me vio. Me reconoció. Y luego corrió. Si Jacob estaba vivo y Olivia no estaba con él, ¿qué significaba eso? El Departamento de Policía de Seattle inicialmente trató el informe de Derek con escepticismo. El caso de una persona desaparecida de 12 años de Nueva York, un supuesto avistamiento basado en un encuentro de 3 segundos en un mercado abarrotado. Pero cuando cerraron el caso, archivo y vio la participación del FBI, la atención de los medios, la búsqueda exhaustiva, se lo tomaron en serio. La detective Sarah Chen, sin parentesco con Grace, fue asignada para darle seguimiento. Tenía 34 años, era lista, y llevaba 7 años en la lista de personas desaparecidas. Oí hablar del caso Randall durante el entrenamiento. Era uno de esos casos legendarios sin resolver que los instructores solían. Enseña sobre callejones sin salida. Dime exactamente lo que viste, dijo el detective Chen, sentado frente a Derek en una sala de entrevistas en la comisaría oeste. Derek lo describió todo. La altura, la complexión, el color del pelo, la forma en que Jacob se portaba, el destello de reconocimiento y terror, la mujer rubia, la ropa cara. Él no es. Viviendo a la intemperie, dijo Derek. Parecía exitoso, establecido, como si llevara tiempo aquí. El detective Chen tomó notas. ¿Lo oíste hablar? ¿Notaste algún rasgo distintivo? Estaba demasiado lejos, pero caminaba igual. Jacob siempre encorvaba los hombros cuando caminaba rápido, como si tuviera prisa. Este tipo hizo lo mismo. La detective pasó la semana siguiente recorriendo el mercado de Pike Place. Mostró la foto de la boda de Jacob de 1995 a los vendedores, músicos callejeros y compradores habituales. La mayoría de la gente negó con la cabeza. Miles de rostros pasaban por ese mercado todos los días. Pero el sexto día, encontró oro. La florista Margaret se acordó de él. Ah, sí, es James. James Porter. Viene cada 2 semanas para comprarle flores a su novia. Un tipo simpático. Siempre da buenas propinas. Trabaja en el centro. En algún lugar, creo. James Porter, no Jacob Randall. El detective Chen dirigió el nombre a través de todas las bases de datos disponibles. Los registros del DMV del estado de Washington mostraron a un James Anthony Porter nacido el 15 de marzo. 1968, el mismo cumpleaños que Jacob Randall. Dirección actual, 2847 Queen Anne. Avenida North Seattle. Licencia de conducir emitida en octubre de 1995. 4 meses después de la desaparición de Jacob. La fotografía en la licencia tenía 12 años.
Pero el detective Chen había trabajado suficientes casos para reconocer la misma estructura ósea, los mismos ojos, los mismos. Ligera asimetría en la sonrisa. James Porter era Jacob Randall. Jacob Randall. Estaba vivo en Seattle, viviendo bajo una identidad falsa, mientras que su esposa seguía desaparecida y presuntamente muerta en Nueva York. ¿Cómo reconstruyes tu vida mientras la anterior busca tu cuerpo? El detective Chen contactó al FBI. Inmediatamente. Este era ahora un caso federal que involucraba fraude de identidad, posible secuestro y posible homicidio. En 48 horas, un grupo de trabajo conjunto. El agente especial del FBI, Marcus Webb, voló desde Nueva York. Había trabajado en. El caso original de Randall se extendió brevemente en 1995 antes de que se enfriara. Necesitamos. Cuidado, le dijo Webb al equipo. Si lo asustamos, podría volver a escapar. ¿Y si Olivia Randall está vivo en algún lugar? Necesitamos que nos guíe hasta ella. Si está muerta, necesitamos pruebas antes de actuar. Comenzaron la vigilancia el 30 de septiembre. James Porter vivía en una casa modesta casa bien cuidada en Queen Anne, uno de los barrios más bonitos de Seattle. Trabajaba como contador, al igual que Jacob. Randall trabajaba en una empresa llamada Northwest Financial Services. Conducía un coche plateado, Honda Accord. Iba al gimnasio 3 veces por semana. Compraba en QFC. Los domingos. Vivía con una mujer llamada Jennifer Dawson, de 34 años, originaria de Spokane. Ella trabajaba como higienista dental. Llevaban juntos desde 2001. Según los vecinos, nunca se casaron. Pero todos asumieron que eventualmente lo harían. Parecían felices, normales. Incluso aburrido. Acaba de borrar todo su pasado, dijo el detective Chen, observando a través de binoculares mientras James y Jennifer salían a cenar. Nuevo nombre, nuevo trabajo, nueva mujer, nueva vida, como Jacob Randall. Nunca existió. Lo cual plantea la pregunta obvia, respondió Webb. ¿Qué le hizo a Olivia? La vigilancia duró 2 semanas. Documentaron toda la rutina de James Porter. Sus amigos, todos hechos en Seattle. Nadie que lo conociera como Jacob. Sus hábitos, sus patrones. Revisaron sus registros financieros. James Porter apareció en Seattle en octubre de 1995 con una identificación del estado de Washington y $15 en una nueva cuenta bancaria. ¿De dónde salió ese dinero? Las cuentas de Jacob Randall tenían. Nunca fue tocado. El grupo de trabajo descubrió que James Porter había obtenido su identidad a través de una técnica de fraude de la década de 1990. Había asumido la identidad de un verdadero James Porter, quien murió siendo un bebé en 1968, antes de que existieran los registros computarizados. Tras numerosas referencias cruzadas, fue relativamente fácil encontrar a una persona fallecida. Nacidos cerca de tu año de nacimiento. Solicita una copia de su certificado de nacimiento. Úsala para obtener una licencia de conducir. Desde entonces, Jacob Randall se había convertido en James Porter con una eficacia aterradora. El 1 de octubre. El 15 de marzo de 2007, se tomó la decisión de traerlo. No podían esperar más. Ya no era tan larga. Grace Chen hacía llamadas a diario. Los medios de comunicación se habían enterado de la historia. El tiempo se agotaba. A las 6:30 de la mañana, agentes del FBI y del Departamento de Policía de Seattle rodearon la casa Reina Ana. Tenían una orden de arresto contra James Porter por cargos federales de fraude de identidad. El agente Webb llamó a la puerta. Jennifer Dawson abrió, vestida con una bata, con aspecto confuso y asustado. FBI, tenemos una orden de arresto contra James Anthony Porter. ¿James? ¿Qué? Ahí. Debe haber algún error. James no ha hecho nada. Señora, necesitamos que se haga a un lado. Lo encontraron en la cocina preparando café, con pantalones de pijama y camiseta. Levantó la vista cuando los agentes entró. Por un momento, nadie se movió. Entonces James Porter, Jacob Randall, se pusieron. Dejó la taza de café con mucho cuidado y levantó las manos. Sabía que alguien. Encuéntrame eventualmente, dijo en voz baja. Webb dio un paso adelante. Jacob Randall está bajo arresto por fraude de identidad y sospecha de participación en la desaparición de Olivia Chen Randall. Tienes derecho a guardar silencio, gritó Jennifer.
¿Jacob? ¿Quién es Jacob? ¿James? ¿De qué está hablando? Jacob no la miró. Mantuvo la vista fija al suelo mientras Webb lo esposaba. Lo siento, Jen. Por todo. Nada de esto. Se suponía que pasaría así. ¿Qué no se suponía que pasaría? Como ellos. Lo sacaron de la casa, los fotógrafos y los equipos de noticias ya se estaban reuniendo en la calle. Se había filtrado la noticia. En un hora, sería noticia nacional. El novio desaparecido fue encontrado con vida después de 12 años. Su esposa sigue desaparecido. En la parte trasera del vehículo del FBI, el agente Webb hizo la única pregunta que importaba. ¿Dónde está Olivia? Jacob Randall cerró los ojos. Cuando los abrió, se les llenaron los ojos de lágrimas. Necesito un abogado, susurró. Necesito. Cuéntalo de la manera correcta. Porque una vez que empiezo a hablar, no hay vuelta atrás. ¿Volver a qué? ¿A la verdad o a otra mentira? Oficina del FBI en Seattle. 16 de octubre de 2007. La sala de interrogatorios era pequeña, estéril, pintada de ese modo. Un tono particular de beige institucional que parecía diseñado para drenar la esperanza. Jacob Randall se sentó frente al agente Marcus Webb y la detective Sarah Chen, con las manos cruzadas sobre la mesa de metal. Llevaba 14 horas detenido. Su abogado, un defensor público llamado Richard Moss, estaba sentado a su lado, con aspecto exhausto. Mi cliente está dispuesto a hacer una declaración, dijo Moss. Pero necesitamos garantías. Webb se recostó en su silla. No hacemos tratos hasta que sepamos con qué estamos tratando. ¿Dónde está Olivia Randall? La mandíbula de Jacob se tensó. Había envejecido bien durante más de 12 años. Apenas tenía arrugas, solo algunas canas en las sienes. Pero ahora mismo, bajo las luces fluorescentes, parecía tener 40 años. Antes de responder, explícame algo. Necesito que entiendas cómo empezó. Estamos escuchando, dijo el detective Chen. Jacob. Respiré hondo. Conocí a alguien. Se llamaba Michelle Cortez. Nos conocimos en una conferencia en Boston en enero de 1995. Estaba comprometido con Olivia, pero Michelle, ella era diferente, emocionante. No quería matrimonio ni hijos, ni nada de eso. Cosas tradicionales. Ella solo quería libertad. Su voz se quebró. Caí en. Estaba enamorado de ella, o lo que yo creía que era amor. Entonces, la misteriosa persona que llamó tenía una. Mi nombre es Michelle Cortez. Para marzo, ya vivía 2 vidas, continuó Jacob. Jacob. En Nueva York comprometida con Olivia planeando un futuro y high en Boston siempre que yo podría salirme con la mía. Me dije que terminaría con esto antes de la boda. Le dije a Michelle que era temporal, pero no podía dejar ir ninguna de las 2 vidas. Entonces, ¿te casaste con Olivia mientras estabas involucrado? ¿Con otra persona? Preguntó Webb rotundamente. Sí. Las manos de Jacob temblaron. Michelle estaba furiosa cuando se enteró de la boda. Empezó a llamar constantemente, amenazando con contarle todo a Olivia. La semana antes de la boda, apareció en Nueva York. Discutimos. Dijo, si me casara con Olivia, ella se aseguraría de que Olivia descubriera qué clase de hombre era realmente. ¿Sabía Olivia sobre Michelle? Detective Chan. Preguntó. Jacob negó con la cabeza. No hasta esa noche. No hasta que estuvimos en la carretera. La noche en que todo cambió. Cuéntanos sobre el viaje al norte, insistió Webb. El empleado de la gasolinera dijo que parecías nervioso. Estaba aterrorizado. Michelle me había llamado esa tarde justo antes de que terminara la recepción. Dijo que vendría a Nueva York. Dijo, le contaría todo a Olivia si no la conocía. No sabía qué hacer. Así que, Jacob dejó de cubrirse la cara con las manos. Le dije a Michelle que nos encontráramos en el camino de servicio cerca de Cane Valley. Sabía. Esa zona de un viaje de campamento de hace años. Era remota. Pensé que podría hablar convencerla de que me dejara ir. Las piezas empezaban a encajar, pero no formaron la imagen que todos esperaban. Olivia encontró una carta en nuestra equipaje, dijo Jacob en voz baja. Michelle me había escrito una carta larga y enojada. Y de alguna manera terminó en mi bolso de lona. Debió haberlo puesto allí cuando vino a Nueva York. Olivia lo leyó mientras
Yo estaba conduciendo. Ella se enteró de todo sobre Michelle, de la aventura, de mis mentiras. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Jacob. Estaba devastada, gritando y llorando. Quería que me diera la vuelta y volviera a Brooklyn, pero no pude. Michelle nos estaba esperando. Tenía que arreglar esto. Tú. Fui en coche a ver a tu amante en tu luna de miel. La voz del detective Chen era gélida. Sé cómo suena. Estaba entrando en pánico. Pensé que si pudiera hablar con Michelle y explicarle que había elegido a Olivia, nos dejaría en paz. Pensé que podría salvarlo todo. Jacob rió amargamente. Fui un idiota. ¿Qué pasó cuando 3 personas se encontraron en esa oscura vía de servicio? Llegamos alrededor de las 4:30 de la madrugada. El auto de Michelle ya estaba allí, un Honda Civic rojo. Cuando Olivia lo vio a otra mujer esperando. Simplemente. Ella lo perdió. Saltó del Explorer antes de que me detuviera por completo y corrió hacia Michelle, gritando. Yo nunca había visto a Olivia así. Siempre era tan gentil, tan tranquila, pero atacaba a Michelle, la golpeaba, la jalaba. Su cabello. La respiración de Jacob se había vuelto irregular. Michelle se defendió. Ambos gritaban. Intenté separarlos, pero Olivia se volvió hacia mí. Me golpeaba, diciéndome que me odiaba. Que le había arruinado la vida. Michelle gritaba que Olivia necesitaba saber con qué clase de hombre se había casado. Era un caos. Caos absoluto. ¿Y luego qué pasó?, preguntó Webb. Michelle corrió. Ella se subió a su coche y se fue. Nos dejó allí. Olivia estaba histérica. Dijo que quería volver caminando a la autopista, hacer autostop a casa. Cualquier cosa para alejarse de mí. La agarré del brazo para detenerla. Se alejó con fuerza, perdió su equilibrio. La voz de Jacob se redujo a un susurro. Ella cayó y se golpeó la cabeza contra una roca. Había tanta sangre. La misma historia que los abusadores han contado durante generaciones. Ella cayó. Fue un accidente. ¿Estaba viva?, preguntó el detective Chen. No lo sé. No se movía. Busqué el pulso, pero no lo encontré. No lo encontré. Jacob estaba abiertamente sollozando ahora. Entré en pánico. Pensé que si llamaba al 911, pensarían que la había matado. Peleé con mi amante en mi noche de bodas. Mi esposa murió. ¿Quién diría que fue un accidente? Entonces, ¿qué hiciste? La voz de Webb era dura. Jacob levantó la vista, con los ojos rojos y vacíos. La enterré. Justo ahí en el bosque, a unos 50 metros del camino de servicio. Usé una pala de camping de la parte trasera de la Explorer. Me llevó 3 horas. Luego conduje el auto más adentro del bosque, lo limpié, y caminé hacia la carretera. Me acompañó un camionero que iba hacia el oeste. Él. Nunca hice preguntas. 2 semanas después, estaba en Seattle con un nuevo nombre y una historia sobre ser viuda y empezar de nuevo. La sala quedó en silencio. Moss, el abogado, parecía enfermo. La mano de la detective Chen se había movido instintivamente hacia su arma, como si Jacob pudiera intentar huir. Webb lo miró fijamente. El hombre frente a él, tratando de reconciliar al tranquilo contador con el monstruo que acababa de describir. Enterraste. Tu esposa desapareció, dijo Webb lentamente. Dejaste que su familia buscara a 12 años. Dejaste que su madre le preparara café todas las mañanas, con la esperanza de que volviera a casa. Construiste una nueva vida mientras Grace Chen se destruyó a sí misma, esperando respuestas. Lo sé, susurró Jacob. Sé lo que lo hice. He vivido con ello todos los días. ¿Has vivido con ello? ¿O simplemente has? ¿Dónde vivía? Necesitamos la ubicación exacta, dijo el detective Chen mientras ya se retiraba. Un mapa. Muéstranos dónde enterraste a Olivia. Jacob estudió el mapa durante varios minutos. Su mano temblaba mientras señalaba una zona al noreste de la vía de servicio, donde se había encontrado al explorador. Aquí había un gran pino con un tronco partido a unos 50 metros. La enterré en la base de ese árbol. En 2 horas, un equipo forense fue enviado desde Nueva York al lugar. Jacob había indicado. El FBI notificó a Grace Chen que tenían una confesión y buscaban restos. Aún no le dieron detalles. ¿Cómo se le dice a una madre que su hija fue enterrada como basura en el bosque mientras el hombre responsable vivía?
cómodamente a 4.800 kilómetros de distancia, Grace Chen reservó un vuelo a Seattle. Esa noche, Thomas estaba demasiado enfermo para viajar. Su condición cardíaca había empeorado, pero Emma vino con su madre. Llegaron el 17 de octubre y fueron directamente a la oficina de campo del FBI. Agente Webb los recibió en el vestíbulo. Señora Chen, Emma, gracias por venir. Necesito. Te lo advierto. Esto va a ser muy difícil. Llevo 12 años viviendo en el infierno, dijo Grace. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Nada puede ser más difícil que no saber. ¿Mi hija está viva? El rostro de Webb le dio la respuesta antes de que lo hicieran sus palabras. Jacob ha confesado, causando accidentalmente la muerte de Olivia y deshaciéndose de su cuerpo. Estamos buscando el lugar. Emma agarró a su madre cuando a Grace se le doblaron las rodillas. El sonido que salió de Grace Chen no fue exactamente un grito. No fue exactamente un sollozo. Era algo primario. El sonido de 12 años de esperanza muriendo a la vez. Una vez. ¿Puede un desamor ser escuchado? Después de que Grace se recompuso, Webb les dijo. La historia completa. El romance, el enfrentamiento, la caída, el entierro, la nueva identidad. Cada palabra era un cuchillo. Cuando terminó, Grace se quedó en silencio durante un minuto entero. Luego habló. Quiero verlo. Quiero ver a Jacob. Randall. Señora Chen, no creo que quiera ver al hombre que me quitó a mi hija. Yo. La voz de Grace se quedó quieta. Tengo ese derecho. Webb miró a Emma. ¿Quién? Asintió. Ella necesita esto. 20 minutos después, Grace Chen se puso de pie. Afuera de la sala de interrogatorios donde Jacob Randall se encontraba detenido. A través del cristal unidireccional, pudo verlo. Sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos, el hombre que bailaba con su hija en la boda, el hombre que prometió amar a Olivia para siempre. El hombre que la enterró en el bosque y siguió adelante. Voy a entrar, dijo Grace. Webb empezó a protestar, pero algo en la mente de Grace. Los ojos lo detuvieron. Abrió la puerta. Jacob levantó la vista cuando Grace entró. El color desapareció de su rostro. Señora Chen, no lo sé. Grace levantó la mano. Ella. Se movió lentamente hacia la silla frente a él y se sentó. Por un largo momento, ella se quedó mirándolo fijamente. Mi hija te amaba. Hablaba de ti constantemente. Después de conocerse, me mostró el anillo incluso antes de que le propusiera matrimonio oficialmente. Porque ella sabía que venía. Confiaba plenamente en ti. Jacob no podía mirarla a los ojos. Por la mañana, durante 12 años, le preparé café a Olivia. Grace continuó, 2 cucharadas de azúcar. Crema extra, justo como le gustaba. La preparaba todas las mañanas porque creía que volvería a casa. ¿Tú? ¿Entiendes lo que me arrebataste? No solo a mi hija. Me arrebataste 12 años de vida. Me arrebataste mi esperanza. Lo siento. Jacob se atragantó. Lo siento mucho. Lo siento. La voz de Grace se elevó. Lo sientes. Lo sientes. Enterré a mi bebé en el bosque como si fuera basura y luego te mudaste a Seattle y jugaste a las casitas con otra mujer. Tú. Tuve 12 años de libertad mientras yo tuve 12 años de infierno. Jacob estaba llorando ahora. Pero Grace no mostró compasión. ¿Dónde la pusiste exactamente?, preguntó Grace. Dime. Exactamente donde mi hija ha estado acostada todos estos años. Jacob describió el lugar con más detalle. La división, el pino, el pequeño claro, la forma en que el sol de la mañana iluminaba el lugar. Lo recordaba todo. Cada detalle de su crimen. ¿La amabas?, preguntó Grace de repente. Aunque fuera un poquito. Jacob levantó la vista, sorprendido. Sí, la amaba. Eso es lo que lo hacía tan imposible. Los amaba a ambos y no podía elegir. Y mi cobardía mató a Olivia. No, dijo Grace con firmeza. Tu egoísmo mató a Olivia. Tus mentiras mataron a Olivia. Mataste a Olivia. Ella se puso de pie. Espero que tengas una larga vida, Jacob. Randall. Espero que vivas lo suficiente para sentir cada día lo que le arrebataste a ella, a todos nosotros. Caminó hacia él. Puerta. Luego se volvió una última vez. Mi hija merecía algo mejor que tú. Ella merecía toda la hermosa vida que había planeado, y tú la robaste porque no pudiste afrontar las consecuencias de tus decisiones.
Grace Chen se marchó, dejando a Jacob Randall sollozando durante el interrogatorio. Mesa. 3 días después, el 20 de octubre de 2007, el equipo forense encontró restos humanos al pie del pino partido, exactamente donde Jacob había descrito. Los registros confirmarían más tarde lo que todos ya sabían. Habían encontrado a Olivia Chen Randall. Ella había estado allí, todo el tiempo, a 50 yardas de donde encontraron a la exploradora abandonada. Ella había estado allí cuando los equipos de búsqueda peinaron el bosque. Ella había estado allí cuando los perros rastreadores de cadáveres, por alguna razón, no la encontraron. Ella había estado allí todos los días durante 12 años, enterrada en el bosque mientras su madre esperaba en Brooklyn. La verdad finalmente había salido a la luz. Pero no trajo paz, solo un cierre. Y a veces el cierre es solo otro. Palabra para terminar. En noviembre de 2007, el juicio de Jacob Randall se convirtió en uno de esos raros casos que trascendieron las noticias locales y captaron la atención nacional. No por su brutalidad. Hubo muchos más crímenes violentos, pero porque tocó algo universal. El terror que siente la persona que más amas. Podría estar ocultando algo monstruoso. Jacob fue acusado de homicidio en segundo grado, manipulación de pruebas y robo de identidad. Fraude. Su abogado alegó homicidio involuntario, alegando que la muerte fue accidental y el encubrimiento fue el resultado del pánico, no de la malicia. La fiscalía pintó un panorama diferente. Un hombre frío y calculador que mató a su esposa para escapar de las consecuencias de su infidelidad, luego construyó una nueva vida sobre de su tumba. El juicio duró 3 semanas. Grace Chen asistía todos los días. Sentada en la primera fila, su rostro era una máscara de rabia controlada. Emma se sentó junto a su madre, sosteniéndole la mano a través de los peores testimonios. Thomas observaba desde su casa en Brooklyn, demasiado débil para viajar. Su corazón estaba demasiado dañado por el dolor para soportar más. La detective Sarah Chen subió al estrado y describió el hallazgo de los restos. El antropólogo forense explicó que el cráneo de Olivia presentaba evidencia de un traumatismo contundente compatible con una caída o un golpe. La fiscalía insistió. Ese punto. ¿Pudo haber sido una caída? Sí. ¿Pudo haber sido Jacob golpeando a ella? Sí, también. Sin testigos, sin vídeo, sin ninguna prueba. Más allá de la confesión de Jacob, la verdad seguía siendo frustrantemente ambigua. ¿Cómo se prueba la intención cuando solo la parte culpable sabe lo que realmente ocurrió? Michelle Cortez fue encontrada viviendo en Austin, Texas, trabajando como agente de bienes raíces bajo su nombre de casada, Michelle Patterson. El FBI la trajo a declarar. Subió al estrado con cara de aterrorizada, sabiendo que su aventura había contribuido a la muerte de una mujer. Lo hizo. ¿Jacob Randall alguna vez expresó tendencias violentas hacia su esposa?, preguntó el fiscal. No, Michelle admitió. Hablaba de Olivia como si fuera perfecta. Eso era parte del problema. Decía cosas como, no merezco. Ella. Oh, ella estaría destruida si supiera de nosotros. Pensé que simplemente se sentía culpable. Fuiste a esa vía de servicio el 15 de junio de 1995. La voz de Michelle se convirtió en un susurro. Sí, Jacob me llamó esa tarde y me dijo que necesitábamos hablar en persona. Me dio la ubicación. Cuando llegué, Olivia ya estaba allí y estaba furiosa. Me atacó. Peleamos. Me asusté y me fui. No lo sabía. Se me quebró la voz. No sabía que moriría. He vivido con esa culpa cada día. Has vivido con culpa. Olivia Chen no vivió nada. Derek Morrison testificó sobre el avistamiento en Seattle, sobre el pánico y la huida de Jacob. Jennifer Dawson subió al estrado con aspecto destrozado y describió al hombre que había conocido como James Porter. Amable, confiable, aparentemente honesto. Me dijo que su primera esposa murió en un accidente automovilístico, como dijo Jennifer. Entre lágrimas. Me mostró un certificado de defunción falso que había conseguido de alguna manera. Le creí. Lo creí todo. ¿Cómo? ¿Podría haber sido tan ciego? Porque los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces parecen persona que te trae el café por la mañana. La defensa llamó a testigos de carácter que describieron a Jacob como amable. No violento, arrepentido.
Argumentaron que sus 12 años de vida productiva en Seattle demostraban que no era un peligro para sociedad. Afirmaron que el entierro fue el acto de pánico de un hombre traumatizado, no un asesino a sangre fría. La fiscalía respondió con la forma metódica de Jacob. Había borrado su identidad, robado el nombre de otro hombre, construido toda una vida falsa. Damas y caballeros del jurado, Emma, el fiscal dijo en los argumentos finales, este no es el comportamiento de un hombre que mató accidentalmente a su esposa en un momento de pánico. Este es el comportamiento de un hombre que decidió salvar él mismo y dejó que todos los demás sufrieran. El 4 de diciembre de 2007, después de 8 horas. Tras la deliberación, el jurado emitió un veredicto: culpable de homicidio en segundo grado, culpable de manipulación de pruebas, culpable de fraude de identidad. Jacob no reaccionó. Mientras se leía el veredicto, Bracech encerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Sintió como si hubiera estado conteniéndose durante 12 años. Emma sollozó en la cama de su madre. Hombro. En Brooklyn, Thomas Chen escuchó las noticias por televisión y finalmente se permitió llorar. La audiencia de sentencia se celebró 2 semanas después. El juez, Patricia Morrison, sin relación con Derek, escuchó las declaraciones del impacto de las víctimas antes determinar el destino de Jacob. Grace Chen fue la primera en hablar. Se paró en el podio, una pequeña mujer que había envejecido décadas y 12 años, pero cuya voz sonaba clara y fuerte. Su señoría, mi hija Olivia tenía 24 años cuando Jacob Randall nos la arrebató. Quería ser maestra. Quería ayudar a los niños a aprender a leer. Quería tener sus propios bebés algún día. Quería envejecer con el hombre que amaba. Las manos de Grace se aferraron al podio. Jacob Randall le robó todo eso. Le robó su futuro. Le robó sus sueños. Nos robó 12 años de vida mientras buscábamos, esperábamos y orábamos. Y luego fue a Seattle y fingió que nada de eso había sucedido. Celebró fiestas de cumpleaños, días festivos y aniversarios mientras mi hija yacía en el bosque. La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por la voz de Grace. Nunca abrazaré a mis nietos. Nunca veré a Olivia subir al escenario para recibir su título de maestra. Nunca envejeceré con mi hija. Esas son cosas que no se pueden devolver, señoría. Ninguna sentencia restaurará lo que se llevaron. Pero les pido que le den tiempo a Jacob Randall para que comprenda lo que destruyó. Denle décadas para. Pienso en Olivia todos los días como lo he hecho yo. Grace se sentó. Emma leyó un declaración en nombre de Thomas, cuyos médicos le habían prohibido el estrés de comparecer ante el tribunal. Amigos de los días universitarios de Olivia hablaban de su bondad, sus sueños, su potencial. Uno por uno, pintaron un retrato de una joven vibrante cuya vida había sido truncada por las decisiones egoístas de un hombre. A Jacob se le permitió hablar al final. Se puso de pie, con su abogado a su lado, y miró Grace Chen directamente. Señora Chen, Emma, señor Chen, empezó a decir. He pasado 12 años intentando convencerme de que lo que pasó esa noche fue un accidente que no podía evitar. Control. Pero la verdad es que todo lo que llevó a ese momento fue mi culpa. Yo engañé, mentí. Me casé con Olivia sabiendo que vivía una doble vida. Y cuando todo se vino abajo, decidí salvarla. En lugar de afrontar lo que había hecho, me eché a llorar. Olivia se lo merecía. Mucho mejor que yo. Se merecía la vida que había planeado. Se merecía convertirse en la maestra que quería ser. Ella merecía ser encontrada y enterrada como es debido por quienes la amaban. Le quité todo eso porque fui un cobarde. Surgió. ¿Fue esto un remordimiento genuino o una actuación para el juez? No espero perdón, continuó Jacob. No lo merezco, pero quiero que sepas que llevaré el peso de lo que hice por el resto de mi vida. Olivia nunca será olvidada. Ni por ti ni por mí. Se sentó. La expresión de Grace Chen permaneció inalterada. El juez Morrison dictó la sentencia sin vacilar. Señor Randall, ha sido condenado por asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas y fraude de identidad. El tribunal determina que tus acciones fueron premeditadas en el encubrimiento, aunque la muerte en sí no lo fue. Tuviste múltiples oportunidades para haz lo correcto. En cambio, te elegiste a ti mismo cada vez. Para él.
Por el asesinato de Olivia Chen Randall, la condenó a una pena de 25 años a cadena perpetua. Prisión. Por manipulación de pruebas, 5 años consecutivos adicionales. Por fraude de identidad, 3 años consecutivos. Sentencia total, de 33 años a cadena perpetua. La posibilidad de libertad condicional después de 25 años de prisión. Jacob tendría 72 años antes de. Incluso podría solicitar la libertad condicional. Si se la denegaban, moriría en prisión. El Valais lideró. Jacob se alejó. Al pasar junto a Grace, se detuvo y susurró, «Lo siento». Grace no respondió. Simplemente lo vio desaparecer por la puerta. Este hombre que destruyó a su familia con sus mentiras. Se había hecho justicia. Pero, ¿qué significaba realmente justicia? El funeral tuvo lugar. Tuvo lugar el 22 de diciembre de 2007, 12 años, 6 meses y 7 días después. Olivia Chen Randall desapareció. La iglesia de San Francisco Javier estaba llena de más de 400 personas. Algunas habían asistido a la boda. Otras se habían unido a la búsqueda. Muchos eran desconocidos que habían seguido el caso y querían presentar sus respetos a una mujer que nunca habían conocido, pero que nunca conocerían. Olvídalo. El ataúd de Olivia era blanco, cubierto con las mismas rosas blancas que había. Decoró la iglesia el día de su boda. Grace había vestido a su hija con un vestido azul sencillo. A Olivia nunca le había gustado la ropa recargada. La funeraria. Había trabajado para que Olivia luciera presentable, pero los 12 años en el cementerio le habían pasado factura. El ataúd permaneció cerrado. El padre Michael, quien casó a Olivia y Jacob 12 años antes, dirigió el servicio. Su voz temblaba al hablar. Nos reunimos hoy para lamentar la pérdida de Olivia Chen Randall, una joven que nos fue arrebatada demasiado pronto. Nos reunimos para celebrarla vida, su bondad, sus sueños. Nos reunimos para finalmente enterrarla en él. Tierra donde pertenece, rodeada de amor, no escondida en la vergüenza. Emma pronunció el panegírico. Habló de su hermana mayor, que le había enseñado a montar en bicicleta y la había ayudado con los deberes. Quienes habían prometido que siempre estarían unidos, incluso después del matrimonio. Olivia hizo que todos a su alrededor fueran mejores. Emma dijo que tenía una luz interior que te hacía querer ser más amable, trabajar más duro y amar más profundamente. Jacob Randall intentó apagar esa luz. Pero fracasó. Porque la luz de Olivia sigue viva en cada persona que tocó, en cada vida que cambió, en cada corazón que abrió. El entierro tuvo lugar en el cementerio Greenwood de Brooklyn, no lejos de la casa de la familia Chen. Mientras el ataúd de Olivia estaba bajada al suelo, Grace finalmente se quebró. Se desplomó contra Thomas, quien había insistido en asistir a pesar de las advertencias de su médico. Se abrazaron y lloraron por la hija que habían perdido. 2 veces. Una vez a la desaparición, otra a la muerte. Grace puso una taza de café en la tumba. 2 de azúcar, crema extra, justo como le gustaba a Olivia. No más. Esperando, mi bebé, susurró Grace. Por fin estás en casa. En los meses siguientes, los Chen. La familia intentó reconstruirse. La salud de Thomas mejoró ligeramente, sabiendo que lo sucedido le había quitado un peso terrible, incluso si. La verdad fue devastadora. Emma regresó a su trabajo como trabajadora social, canalizando su dolor para ayudar a los demás. Grace visitaba la tumba de Olivia todos los domingos, llevando flores frescas y esa taza de café. Pero algo había cambiado en Grace. La obsesión que la definió durante 12 años se había ido. Empezó a dormir toda la noche. Ella dejó de cubrir las paredes con mapas. Incluso sonreía de vez en cuando, recordando los buenos momentos con Olivia en lugar de simplemente lamentar su ausencia. Por fin puedo llorar como es debido, le dijo Grace a su hermana una tarde. Antes de. Estaba suspendido entre la esperanza y la desesperación, ahora sé que es terrible, pero es real. Y puedo trabajar con la realidad y el cierre puede ser devastador y sanador. Jennifer Dawson regresó a Spokane, incapaz de quedarse en Seattle, donde cada rincón le recordaba la mentira que había vivido. Ella le dio una entrevista al Seattle Times. Amaba a un hombre que no existía. Dougie dijo que James Porter era una ficción y tengo que vivir con el hecho de que mi felicidad se construyó sobre la base de Olivia Chen. Grave. ¿Cómo te perdonas por eso? El caso cambió las leyes.
Nueva York. El Estado implementó un mejor sistema de referencias cruzadas para los documentos de identidad, lo que dificulta asumir la identidad de bebés fallecidos. El FBI actualizó sus protocolos de personas desaparecidas. Ordenar búsquedas más exhaustivas en casos de vehículos abandonados. Olivia. La ley, como se supo, requería que los casos de personas desaparecidas permanecieran oficialmente abierto durante al menos 15 años antes de ser cerrado. El caso también se convirtió en una herramienta de enseñanza. La Academia de Aplicación de la Ley lo estudió como un ejemplo de lo rápido que se enfrían las pistas, cómo los criminales se adaptan y desaparecen, y cómo la persistencia, la incansable Grace Chen. La búsqueda puede eventualmente descifrar incluso las mentiras más cuidadosamente construidas. Años. Falleció. Emma se casó en 2010. Grace y Thomas la acompañaron al altar. Juntos, y todos pensaron en Olivia. En 2012, Thomas falleció pacíficamente mientras dormía. Sus últimas palabras a Grace fueron: «Dile a Olivia que voy para verla». Grace lo enterraron junto a su hija. Jacob Randall cumplió su condena en el complejo correccional Monroe, en el estado de Washington. Los reclusos que conocían su historia lo condenaron al ostracismo. Incluso entre criminales había códigos. Matar a tu esposa en tu luna de miel violaba todos de ellos. Pasó la mayor parte de su tiempo bajo custodia protectora, evitando tanto la violencia como la compañía. En 2015, un periodista le solicitó una entrevista a Jacob para un libro sobre casos sin resolver. Jacob aceptó, quizás con la esperanza de para finalmente contar su historia completa. La entrevista duró 4 horas. Cuando se le preguntó si realmente había amado a Olivia, pensó Jacob durante un largo rato antes de responder. Me encantó la idea de Olivia, la vida que representaba, la bondad en ella, pero yo no la amaba lo suficiente como para ser honesto con ella. Y eso es lo mismo que no amarla en absoluto. En 2019, Grace Chen fue diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa 4. Tenía 74 años y había pasado 14 años con respuestas y 12 años sin ellas. Emma se tomó una licencia en el trabajo para cuidar a su madre. En el último día de Grace, Emma se sentó junto a su cama de hospital, sosteniendo su mano. Grace entraba y salía de la consciencia, a veces lúcida, a veces confundida. En un momento, abrió los ojos y sonrió. «Emma, ¿ya llegó tu hermana?» Le preparé café. Las lágrimas de Emma cayeron en silencio. «Todavía no, mamá, pero pronto». Grace sonrió con serenidad. «Bien. La he estado esperando. Dile. Nunca dejé de creer en ella». Grace Chen falleció el 3 de marzo de 2019. El funeral estuvo bien concurrido, lleno de personas cuyas vidas ella había tocado en sus años de defensa de las familias de personas desaparecidas. Había convertido su dolor en un propósito, ayudando a otras madres a navegar la pesadilla de haber perdido niños. Fue enterrada entre Thomas y Olivia, 3 tumbas seguidas, una familia reunida. En la lápida de Grace, Emma había inscrito: «Ella nunca dejó de creyendo. Nunca dejó de amar. Nunca dejó de buscar». Hoy, en 2025, Jacob Randall permanece en prisión. Podrá optar a la libertad condicional en 2032 cuando 72 años. La Junta de Libertad Condicional probablemente la denegará. Algunos delitos conllevan sentencias más allá de las que dictan los jueces. El juicio de la sociedad dura más que él. Leyes. Emma Chen todavía visita las tumbas de su familia todos los domingos. Ella trae 3 tazas de café, 2 de azúcar, crema extra. Vierte una en cada tumba y guarda uno para ella. Les cuenta sobre sus hijos, Olivia Grace y Thomas Chen, llamado así por la familia que perdió. El caso sigue siendo uno de los más importantes de Nueva York. Los casos sin resolver más conocidos que finalmente se resolvieron. Se han realizado documentales y podcasts sobre ellos. Los estudiantes lo estudian. Pero para Emma, no es un caso. Es su hermana, su madre, su padre. Su familia destruida por las decisiones egoístas de un hombre. A veces, se pregunta qué estaría haciendo Olivia ahora si hubiera vivido. Tendría 54 años. Probablemente ya sea directora, con sus propios hijos adultos. ¿Se habrían quedado en Brooklyn? ¿Se habrían unido ella y Emma?
¿Habrían jugado juntos sus hijos? Estas son las preguntas que atormentan a los sobrevivientes. No solo lo que se perdió, sino lo que pudo haber sido. La verdad sobre la última noche que Jacob y Olivia pasaron juntos nunca se sabrá del todo. ¿Fue realmente un accidente, como afirmó Jacob, o la golpeó con ira? Solo 2 personas sabían lo que había sucedido en esa oscura vía de servicio, y una de ellas llevaba casi 10 años en silencio bajo tierra. 3 décadas. Pero quizás la verdad exacta no importe tanto como creemos. Lo que importa es esto. Un joven, una mujer llena de sueños, fue traicionada por la persona en la que más confiaba. Una familia pasó 12 años en agonía porque un hombre eligió sobre sí mismo por la responsabilidad. Y en algún lugar de todo ese dolor, una madre. El amor demostró ser más fuerte que el tiempo, la distancia o la muerte. Grace Chen nunca dejó de buscar. Y encontró a su hija. Esa es la historia que importa. No la traición, no las mentiras, no el crimen en sí, sino el amor que se negó a morir incluso cuando la esperanza parecía imposible. El amor que preparó 2 tazas de café durante 12 años. El amor que cubría las paredes de mapas y caminaba congelado. Bosques que llaman. El amor que finalmente trajo a Olivia a casa. Algunas verdades están enterradas. Otras se encuentran. Y algunas verdades las llevamos para siempre en nuestro corazones, nuestros recuerdos, nuestras almas, mucho después de que las tumbas se hayan llenado y los titulares se hayan desvanecido. Olivia Chen. Randall era más que un caso sin resolver. Era una hija, una hermana, una soñadora, una mujer que merecía vivir. Y ahora, por fin, descansa en paz. Rodeada de aquellos que nunca dejaron de amarla, nunca dejaron de creer en ella, nunca dejaron de buscarla. La verdad salió. Se hizo justicia. Los culpables fueron castigados. Pero la inocente, Olivia, Grace, Thomas, Emma, pagaron el precio más alto de todos. Esa es la verdad de la que no podemos escapar. La que nunca debemos olvidar.